Bienvenidos al orden del ser. En este audio vamos a proporcionar importantes datos y reflexiones sobre este drama social. Que quede claro desde el principio, el objetivo no es condenar a aquellas personas que voluntariamente han abortado, sino, simplemente, aportar información al respecto de esta situación, para que los oyentes estén mejor informados. Es perfectamente entendible que, a causa de distintas dificultades y problemas, o circunstancias personales adversas, la decisión de abortar pueda parecer una solución. Sin embargo, en este podcast vamos a demostrar con datos oficiales, que el gran problema del aborto no son estos casos de dificultad, o de situaciones extremas, sino que, por una enorme diferencia, el gran problema es una ideología perversa, que ha conseguido instaurarse con éxito, y que ha hecho creer que dar muerte a un ser humano es una buena elección, e incluso que debe ser un derecho. Comenzaremos aportando los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de España. Concretamente, los del año 2021, por ser los últimos que tengo desglosados. No obstante, los oyentes podrán verificar que los últimos disponibles son los del año 2022, y que suponen 8.000 abortos voluntarios más que en el año anterior. Aunque los datos son extraídos de la situación en España, fácilmente se puede comprobar que son similares a otros países de Europa. Es la tendencia a la que esta ideología perversa quiere llevar a todas las sociedades del mundo. Primero expondremos los datos, para luego reflexionar sobre los mismos. Así pues, vamos con ello. En el año 2021 en España, hubo un total de 336.811 nacimientos y 90.189 abortos voluntarios, lo que supone más de un 20% de los embarazos viables. Es decir, un niño, o niña, de cada 5, es abortado cada año. Pero vamos con más datos escalofriantes. Resulta que, de los 90.189 abortos de 2021, 44.179 ya tenían al menos un hijo. La mayoría se realizan mediante la técnica de dilatación y aspiración. Ahora otro dato importante que mata el relato proabortista: de los 90.189 abortos, solo 3.734 fueron de madres menores de 18 años. Es decir, solo un 4% del total. Por otro lado, el porcentaje de abortos debido a una violación o claro abuso de la menor, aunque trágico cuando sucede un hecho tan deleznable, es cuantitativamente insignificante, algunos años incluso inexistente. Queda muy claro por tanto, que la inmensa mayoría de los abortos se producen, simplemente, porque no se quiere tener al hijo, o hija. Siendo los progenitores ya mayores de edad, y con porcentajes altísimos de personas que incluso ya son padres y con parejas estables. Esto demuestra que el aborto ya no es visto como algo traumático, como una desagradable salida para una situación extrema o de mucha dificultad, sino como una práctica médica más sin mayor importancia. Sin embargo, la realidad es bien distinta, aunque no seamos conscientes. No es casualidad que haya enormes problemas para encontrar médicos dispuestos a colaborar con semejante barbaridad, resultando en hospitales enteros sin un solo médico que se preste a ello. A veces, ni uno solo en regiones con millones de habitantes. El aborto supone quitarle la vida al ser humano más indefenso posible. Veamos lo que dicen los científicos al respecto, muy diferente a lo que se escucha desde los círculos proabortistas. El manual médico, Obstetricia Williams, seguido desde los años 70 en todos los colegios oficiales de médicos de los Estados Unidos, declara al feto como paciente. Cigoto. Esta célula es resultado de la fertilización de un ovocito por parte de un espermatozoide, y es el comienzo de un ser humano. El desarrollo comienza en la fertilización, cuando un espermatozoide se une con un ovocito para formar el cigoto. Cada uno de nosotros comenzamos la vida como una célula llamada cigoto. Esta definición es del texto de embriología, de Developing Human, Clinically Oriented Embryology, el humano en desarrollo, embriología clínica orientada. La fertilización es un hito importante, ya que, en circunstancias normales, un nuevo organismo humano, genéticamente distinto, se forma de esta manera. Cita de Embriología Humana y Teratología, de Rounen R. O'Reilly y Fabiola Muller. Cuando el espermatozoide penetra el óvulo, como resultado, el material cromosómico que cada uno contribuye se mezcla y culmina el proceso de fertilización y se inicia la vida de un nuevo individuo. Cada uno de los animales superiores comienza la vida con una sola célula, el huevo fertilizado. La unión de estas dos células sexuales para formar el cigoto constituye el proceso de fertilización e inicia la vida de un nuevo individuo. Foundations of Embryology,
Fundamentos de embriología. Un embrión, un nuevo ser humano, viene a la vida cuando un cigoto es producido en la fertilización por la combinación de un espermatozoide y un óvulo. The Developing Human, escrito por el embriólogo Kate L. Moore. La ciencia enseña que la vida comienza en la concepción. Si esta verdad es afirmada también por religiones, no deja por ello de ser una verdad estrictamente científica. El que niega que la vida se inicie en la concepción no se las tendrá que ver con la religión, sino con la ciencia. Negar esta certeza de la biología no es expresión de falta de fe, sino de una carencia de elementales conocimientos de genética humana, aún más, de simple cultura general. CESGO, Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología. El Consejo Médico de Suecia exigió que el niño fuera considerado como tal desde su concepción. Noticia del ABC de Madrid el 3 de febrero de 1997. En un documento del Colegio Oficial de Médicos, se afirma que, desde el punto de vista científico, la vida comienza en el momento de la concepción. El médico sigue estando obligado a respetar la vida humana en gestación, y cualquier legislación debe garantizar su libertad de negarse a la práctica del aborto. Noticia del periódico El País, a día 15 de febrero de 1979. En el Congreso Internacional de Bioética celebrado en Navarra en 1999, se llegó a las conclusiones de que, los conocimientos científicos sobre el neoconcebido, en su primerísima fase de existencia unicelular, el cigoto, nos permiten tener la certeza de que se trata de un nuevo ser humano, diverso y distinto de sus padres. Nos encontramos ante un cuerpo de un ser humano. El neoconcebido es un sujeto irrepetible de la especie humana. El embrión puede ser definido entonces como un jovencísimo ser humano. Aparece evidente en este momento hasta qué punto es insostenible la propuesta de separar ser humano y persona. Múltiples estudios, uno del Dr. Richard Gardner de la Universidad de Oxford, otro de la Dra. Cernica del Cancer Research de Cambridge, así como de la Universidad de Harvard demuestran que el embrión desde el momento de la concepción desarrolla un plan de desarrollo predeterminado que le confiere una identidad única. La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas manifestó, el concebido no es una parte del organismo materno, sino un ser humano perfectamente individualizado, con su propio patrimonio genético. Noticia del periódico El País, el 17 de marzo de 1983. En un congreso de científicos de las universidades de Roma, celebrado en la Universidad La Sapienza, el 2 de febrero del 2002, se llegó a la conclusión de tratar al embrión como paciente, con los mismos derechos de cualquier paciente, pues es un individuo totalmente humano. En el Manifiesto de Madrid de 2009, firmado por 2 millares de expertos, y que se constituye como la referencia de la opinión científica sobre el aborto, se afirma que existe sobrada evidencia científica de que la vida comienza en el momento de la fecundación. El cigoto es la primera realidad corporal del ser humano, el embrión y el feto no forman parte de la sustantividad de ningún órgano de la madre, aunque dependa de ésta para su desarrollo, o que el aborto es un acto simple y cruel de interrupción de la vida humana. Noticia del periódico El Mundo, el 17 de marzo de 2009. Las evidencias científicas demuestran que el feto es capaz de sentir dolor. El desarrollo del sistema nervioso comienza alrededor de la 5ª semana de gestación. El Dr. Jérôme Lejeune, uno de los más brillantes investigadores franceses, catedrático de genética en la Universidad de la Sorbona de París, y director del Centro Nacional de Investigación Científica, que cuentan su haber profesional con los más importantes premios científicos, y es miembro de las Academias de Ciencia de Suecia, Inglaterra y Estados Unidos, comentaba, esta primera célula, resultado de la concepción, es ya un ser humano. Tiene los 46 cromosomas propios de la especie humana. En otra ocasión dijo, aceptar que después de la concepción un nuevo ser humano ha empezado a existir, no es ya cuestión de gusto o de opinión, sino una evidencia experimental. Lo mismo se decía en una de las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre el Aborto, celebrada en Washington donde participaron expertos en varios campos de la medicina. Noticia de la cadena BBC del 21 de marzo de 2021. El Dr. Ramiro Rivera, presidente del Consejo General de los Colegios Médicos de España, dice, para un médico es indiscutible que desde el momento de la fecundación tenemos un nuevo ser humano. La doctora Natalia López Moratalla, catedrática de Biología, dice, el cigoto, fruto de la fecundación, es una realidad nueva, un ser humano con todas las características de quien inicia su primer día de vida. Ya está completada la constitución de un individuo humano, de una persona. El Dr. Botella,
el que fuera presidente de la Real Academia de Medicina y catedrático de Ginecología en la Universidad Complutense de Madrid, en un artículo titulado El derecho a nacer, dice que la individualidad humana depende del código genético, y este código genético queda constituido en el momento de la concepción, siendo propio del nuevo ser, distinto de los códigos paterno y materno. Es decir, que el nuevo ser es un individuo desde el momento de la concepción, y por lo tanto está amparado por los derechos humanos. Eliminarlo es eliminar a un hombre, un homicidio. Un hombre, que además del derecho que tiene a la vida, lleva en sí el derecho a vivir de toda una cadena de otros posibles seres humanos en el futuro, entre los que puede haber genios, artistas, sabios y santos. El profesor Kastler, premio Nobel, dice, la vida humana comienza en la concepción, en el momento de la fusión del espermatozoide y el óvulo. El doctor José Antonio Abrisqueta, jefe de la Unidad de Genética Humana del Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, afirma, ningún científico dudaría en afirmar que la vida humana empieza en el momento de la concepción. La biología contemporánea impone que el embrión humano es un individuo estrictamente determinado, con un potencial genético propio, desde el instante de la concepción. Ningún biólogo duda hoy en día que en el momento mismo de la reunión de los gametos, se ha engendrado ya no solo una vida nueva e independiente, sino además una individualidad inédita. Y así podríamos seguir con innumerables citas de los científicos más relevantes al respecto. Por otro lado, también son notables los efectos negativos que el aborto produce en la salud de la mujer. Los psicólogos austríacos reconocen gran cantidad de neurosis en mujeres que han abortado voluntariamente. Antonio Peco, ginecólogo, hablaba del trauma psíquico que sufren las mujeres que abortan. El Dr. Henry P. David, profesor de psicología de la Universidad de Maryland de Baltimore, Estados Unidos, dice, un alto porcentaje de las mujeres a las que se les hizo un aborto fueron ingresadas en hospitales psiquiátricos. El Colegio de Psiquiatras del Reino Unido ha comprobado que el aborto supone un grave riesgo para la salud mental de la mujer. Noticia en Bioética Web, con el título, Los psiquiatras británicos advierten contra el síndrome postaborto. Un estudio de la Universidad de Granada corrobora las consecuencias psicológicas negativas que el aborto tiene para la mujer. Publicado en redalit.org. Un estudio del Elliott Institute, publicado en el British Medical Journal de enero de 2002 indicó que la depresión es más común entre las mujeres que se han sometido a un aborto. Cabe mencionar también las numerosas mentiras y engaños en los que la industria abortista en el mundo incurre con tal de salvar su negocio. Porque la industria abortista es también un negocio. Abby Johnson, quien fuera enfermera abortista de la multinacional Planned Parenthood, en 2009 se arrepintió de haber estado matando bebés durante años y se convirtió en una provida convencida. Ella habla de las mentiras en las que se incurre a menudo en las corporaciones abortistas. María Martínez, fue enfermera abortista de una clínica de Bilbao. En 2009 se convirtió en provida al darse cuenta de que realmente en el aborto se destruía a un ser humano. Menciona las técnicas de manipulación empleadas en las clínicas, como meter prisa a las mujeres para evitar que se lo piensen mejor, evitar que miren su ecografía, inflar cifras de muertes por abortos clandestinos, etc. En 2007 Intereconomía TV realizó una cámara oculta en la clínica abortista El Bosque de Madrid, exponiendo que realizan prácticas fuera incluso de la ley, como acogerse a supuestos de la ley que no son comprobados, o su búsqueda de empleados a toda costa, sin necesidad de licencia. En 2022 el Tribunal Supremo de España condenó a la corporación abortista ACAI, Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, por publicidad engañosa, dado que éstas en sus medios aseguraban que el aborto no tiene consecuencias negativas para la mujer, cuando los datos científicos demuestran todo lo contrario. Noticia en Europa Press el 21 de septiembre de 2022. El doctor Antonio Peco, ginecólogo, con 30 años de profesión en la seguridad social y en su clínica privada, habla del trauma psíquico que sobreviene después del aborto, remordimientos de conciencia por haber asesinado a su propio hijo. Mujeres que tenían 1 o 2 hijos y abortaron al que venía de camino. Después perdieron 1 o los 2 hijos, y viven desesperadas, pues ya es tarde para encargar otro. Matrimonios que no tienen valor de mirarse a la cara después de haber abortado, y terminan rompiendo definitivamente. Padres que ayudan a sus hijas a abortar, y después terminan odiándose mutuamente. En definitiva, es necesario hacer una seria y profunda reflexión sobre el aborto. Claramente supone quitar la vida a un ser humano solo para no condicionar la libertad de otro, lo cual es contrario a derecho en cualquier otra situación. El derecho a la vida,
siempre debe ser el más fundamental y prioritario de todos los derechos. No se puede tratar de solucionar un mal causando otro mayor. Es por esto que en lugar de invertir recursos en promocionar el aborto, se deberían invertir en facilitar la maternidad. Si toda embarazada tuviera garantizada la ayuda económica, social y psicológica necesaria, se evitaría la tendencia a tomar esta grave elección. Espero que este audio ayude a difundir información importante que debemos tener en cuenta. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.